serie importante por tres motivos, por la razón por la cual la tenemos aquí. En primer lugar es porque la muerte es la realidad por encima de cualquier realidad que todos, tarde o temprano, vamos a enfrentar. Pensaba, por ejemplo, con respecto a esta serie, no sé cuántos habitantes en el mundo hay, en este, 6 punto no sé qué billones o algo así de habitantes. Me parecía sorprendente el dato que en 80 años la gran mayoría de los habitantes, si el Señor no viene antes, no estaremos. Me parece una realidad desde el punto de vista evangelístico. Cuando uno se pone a pensar en eso, es así. Por el tanto, es una realidad que debemos atender, conocer y resolver en esta época de nuestra vida. En segundo lugar, creo que es importante, no solamente porque es una realidad, sino porque, de acuerdo a cómo vivamos, de acuerdo a nuestra cosmovisión, a lo que entendemos que es la muerte, así vamos a vivir. Y en tercer lugar, creo que es importante porque el destino eterno desde nuestra perspectiva cristiana se define aquí, no allá. Entonces hay que hablar de eso. Y hoy vamos a iniciar, antes de meternos en los pasajes bíblicos, a dos preguntas que vamos a tratar de ir resolviendo al comienzo, dos inquietudes que las personas me hacen con respecto al tema. Hoy, la primera pregunta como introducción: ¿nuestras mascotas que tenemos en casa cuando mueren van al cielo? Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, primero quiero poner la perspectiva bíblica con respecto a los animales y a nuestras mascotas. En primer lugar, quisiera corregir una creencia que hay popularmente dentro del pueblo cristiano que no está en la Biblia, viene más bien del pensamiento griego. Es decir, es muy común en nuestra cultura, por lo menos, que decir, los animales no van al cielo porque no tienen algo. Cuidado. Eso forma parte del pensamiento griego que se ha metido dentro de la religión, pero no, la Biblia menciona que los animales sí tienen algo. Si les parece algo totalmente revolucionario, al final me anotan y yo les mando toda la bibliografía al respecto de que no es cierto, sí tienen algo. Pero lo que nos diferencia a nosotros los seres humanos es que no tienen la imagen de Dios. Eso es otra cosa. Pero la imagen de Dios no se relaciona con el alma. Primera cosita que hay que corregir. Y en segundo lugar, pues en el nuevo cielo, en la nueva tierra, sí van a haber animales. Habla de los lobos, de los leones, de las bestias. Sí va a haber, porque forman parte de la creación y del deleite que el Señor colocó para el ser humano. Por ejemplo, ¿se acuerdan del Apocalipsis cuando el Señor viene por segunda vez? Que va a venir en un avión o algo así. ¿Viene sobre qué? Un caballo blanco. O sea, y no son cosas simbólicas ahí figurativas, sí. Y lo mismo hay algunas personas que dicen, bueno, es que tal vez los gaticos, los perritos, no sé, los conejitos sí van al cielo, pero las arañas y las serpientes no es el sentido del término bíblico. Es muy importante lo siguiente: creo que el Señor, según la palabra, no le ha dado esa dimensión de eternidad al reino animal, como sí al ser humano. Esa eternidad está determinada por la imagen de Dios en el ser humano. Pero creo que el Señor sí ha dado a los animales como ese motivo de alegría, de cuidado, de compañía para el ser humano, y nosotros como seres humanos debemos aprender a cuidar de ellos y a cuidar de la naturaleza. Es muy probable que tu mascota cuando muera no vaya al cielo y no lo vas a encontrar allí. Pero ¿saben qué? Yo creo que el Señor sí va a poner allá en el cielo varios animales donde vas a poder igual disfrutar de esa compañía especial que implica el reino animal para el ser humano. ¿Listo?
Si hay preguntas, me las pueden anotar al respecto y yo les mando toda la bibliografía. Segundo, mucho más trascendental. Para el creyente está bien, para el cristiano, la cremación. Es una de las preguntas que me hacen con mucha frecuencia. ¿Está bien? Bueno, quiero decir en primer lugar que en el Antiguo Testamento estaba prohibida la cremación como forma de disponer el cuerpo de un ser humano según las leyes del Antiguo Testamento. Por la razón fundamental era para diferenciar este rito para diferenciar el pueblo de Dios de todos los demás pueblos paganos que sí cremaban y hacían una serie de ceremonias y de invocaciones extrañas en medio de esos ritos. Por lo tanto, es prohibido en el Antiguo Testamento la cremación. No es en la misma perspectiva desde el Nuevo Testamento. Ahora, el problema no es tanto qué pasa con el cuerpo, porque creo que podemos entender desde el punto de vista lógico que bien sea que sean las cenizas que se creman rápidamente, el cuerpo que se crema rápidamente y queda de ceniza, o bien sea por el proceso de descomposición natural, no va a quedar mucho. El problema tal vez es, o la angustia que tenemos nosotros, a veces como seres humanos y de nuestros familiares es, bueno, ¿y qué va a pasar el día de la resurrección? Porque si un cuerpo entonces es cremado, entonces el día de la resurrección cuando venga el Señor por segunda vez, ¿será que sí se puede arreglar? Y creo que debemos utilizar la misma lógica. Si el Señor es capaz de arreglar y de volver a crear, no sé qué va a usar Él para crear un nuevo cuerpo que se ha descompuesto y en un ataúd, igual va a tener el poder de volver a tener un nuevo cuerpo que se ha cremado. Me parece que la diferencia es el proceso que ha sido más rápido. Y otra cosa que es allí importante es, recuerden lo que el Señor dice en la palabra de Génesis: el polvo vuelve al polvo, vuelve al polvo, la tierra a la tierra. O sea que el proceso de la resurrección va a ocurrir igual si vamos a ser enterrados o vamos a ser cremados. Ya depende de la elección de cada uno de nosotros. Además, hay una cosa importante. Yo realmente no creo que, por ejemplo, todos los mártires que aún hay en la iglesia, que murieron quemados, que es una forma pues diferente, digamos, de cremación. Yo no creo que estos hermanos en algún día en la resurrección van a quedar imposibilitados por fuera de la celebración. Tantos miles de cristianos, sobre todo al comienzo de la fe, fueron quemados. ¿Cuántas personas mueren en accidentes? Igualmente. Y yo creo que el Señor tiene el poder para ir por encima de estos procesos. Y es necesario pensar que vamos a tener un nuevo cuerpo en la resurrección. Muy bien. Entonces, si hay más preguntas, también con mucho gusto me pueden pasar la pregunta a la salida. En 15 días que vamos a continuar con la serie, vamos a responder dos que también me hacen con frecuencia, que al Señor Jesús se la hicieron. Allá en el cielo vamos a estar casados, y los que tienen más de un matrimonio, ¿qué va a pasar allí? Y hay otros más atrevidos, me dicen: pastor, ¿y en el cielo se va a ver sexo? Relaciones sexuales. Eso lo vamos a ver en 15 días. Y otra que me hacen con mucha frecuencia, vamos a resolverla, es: ¿se puede? Son dos preguntas. ¿Se puede? Y si se puede, ¿se debe consultar con los muertos? ¿O se puede invocar los muertos? ¿Se puede, en primer lugar, según la Biblia, o se debe consultar con los muertos? Bueno, estaremos hablando de eso en 15 días. Nuestra serie hoy vamos a hablar acerca de principios generales, digamos, de lo que es la muerte.
15 días hablaremos del infierno. Es algo que tenemos que conocer nosotros. Después hablaremos del cielo, de la realidad del cielo. Y por último vamos a terminar esta serie hablando de cómo apoyamos a una persona que ha perdido un ser querido en su proceso de duelo. Es muy importante poderlo tener claro. Muy bien, recordemos entonces que es necesario saber, tener un concepto bíblico de lo que es la muerte, porque es que de acuerdo a ese concepto de la muerte así vamos a vivir en el día de hoy. Por ejemplo, para personas ateos que no creen en la eternidad, en la vida más allá de esta que tenemos, pues después de la muerte quizás la única función que vas a tener es servir de abono para las florecitas, pero una persona vive así, de ahí para acá, más para allá, no va a haber, y tiene un estilo de vida. Así como hay personas que creen en que después de la muerte hay la posibilidad de un examen remedial llamado purgatorio. Y si yo vivo con esa perspectiva, pues pienso que las cosas no las defino acá, sino se pueden de pronto hacer allá algo para poder pasar el examen. Y ya es una forma diferente de vivir. El Islam, por ejemplo, enseña que tú vas al cielo dependiendo de si sumas tus buenas obras y tus malas obras. Y si tus buenas obras son más que las malas obras, entonces sí vas al cielo. Y hay mucha gente que vive así. Sobre todo que en nuestro país, tal vez no son del Islam, pero sí viven así diciendo, ¿cómo es que dicen? El que peca y reza empata, y al final, cuando yo sea viejito, ahí sí me pongo al día. Hay muchas personas que viven así, la realidad. Otros piensan que cuando se mueren se convierten en ángeles. Pues eso ya, entonces forma toda una cosmovisión para vivir el día de hoy. Y más, también si piensas en la reencarnación. Eso determina también un estilo de vida, porque para esas personas reencarnamos, tenemos varias muertes y reencarnamos en un ser vivo si hemos tenido una buena vida de un nivel superior, o si no, vamos para abajo. O sea, podemos terminar siendo cucarachas y hay que cuidar entonces llegar hasta allá. Y eso determina una forma de vivir. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Vamos a aprender unas 3 cositas que dice la Biblia al respecto de la muerte, básicas y fundamentales. En primer lugar, que la muerte es cierta, es una realidad, es seguro para todo ser humano, la muerte. Hebreos capítulo 9, versos 27 al 28 dice: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, mire que la Biblia ya una sola vez, y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. La Biblia es clara, ¿no? Respecto de esa realidad. Nuestro destino es la muerte. Inmediatamente la muerte, el juicio, dice allí. Y dice que Cristo vino en este mundo para solucionar ese problema hoy. El destino eterno lo definimos hoy. El destino eterno nuestro está en las manos de Jesús. Por eso, como veíamos en el video, Jesús vino como la provisión para el perdón y la redención de nuestros pecados. Es lo que nos enseñan al comienzo de nuestra vida cristiana, que todos somos pecadores. Nacemos con una naturaleza pecadora, y no importa qué tan oscura o menos oscura sea nuestra vida, todos sin Cristo vamos a recibir condenación en ese juicio. Pero hay unas buenas nuevas de salvación que llamamos al mensaje del Señor Jesús, que Él vino. Y Él vino para que, no importando también el tipo de persona, pero en Él fuera posible, por su obra en la cruz,
Él pagó por nuestros pecados y su obra de la cruz hace posible la redención y que nosotros tengamos una vida eterna en su presencia. Por medio de la presencia de su Santo Espíritu nos santifica. Y la Biblia habla a todo eso, a ese fenómeno que nuestros nombres serán escritos en el libro de la vida. Y dice que en cualquier momento que un pecador, cualquiera que sea, de cualquier cultura, cualquier nacionalidad, no importa la naturaleza de su pecado, cualquier pecador que se arrepiente, hay gozo y alegría en el cielo. Hay buenas nuevas que dicen: la muerte física no va a determinar nuestra muerte eterna, es nuestra relación con Cristo. Pero esa es una realidad. La muerte es una realidad y el destino eterno, ¿dónde vamos a pasar ese destino eterno? Lo definimos aquí. Por eso vino Jesús y por eso proclamamos y extendemos el mensaje de salvación, por esa realidad. En segundo lugar, otra cosa que menciona la Biblia es que el cuerpo no determina nuestra vida. La vida del cuerpo no es lo único, lo último, como mencionan algunos. Este cuerpo es solamente, la Biblia lo pone como una tienda, como un aspecto externo, pero no determina nuestra vida. Miren cómo lo dice Mateo 10, 28. Dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese sí teman. No a lo que hagan aquí, lo que pase con nuestros cuerpos. Quiere decir que en Cristo, cuando una persona tiene un pacto, una relación con Cristo, cuando muere y los familiares están en el funeral, con toda la aflicción que normalmente ocurre por la partida de un ser querido, esa persona no está realmente muerta, tal vez está más viva que nunca en Cristo. Porque este cuerpo externo que se va deteriorando no determina nuestro destino. Hay algo mucho más allá. Juan capítulo 11, verso 25 al 26 dice: entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. El que cree en mí vivirá aunque muera esta parte física. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y vuelve y enfatiza: ¿crees esto? Como diciendo, esto es importante creerlo. ¿Crees esto? Señor te pregunta a ti: ¿crees esto? Porque eso va a determinar. Que nuestra naturaleza física no va a determinar nuestra vida. Pero hay un concepto que quisiera también, digamos, decir que no es tan bíblico, es también producto del pensamiento griego en la sociedad occidental. Es el concepto que se tiene extendido en la iglesia cristiana del mundo, que la muerte es una separación del cuerpo y del alma. Es un concepto griego, más no bíblico. De ese concepto es que viene una serie de problemas teológicos, porque viene ahí el problema: y entonces, ¿qué pasa mientras tanto? Y algunos hablan de ese estado como en la mitad, algunos dicen que están dormidos, otros que están por allá en no sé dónde. Ese es algo que se extiende desde el pensamiento cristiano, que no es así. La Biblia habla de que ambas realidades están establecidas, están unidas: el cuerpo, el alma. Y algunos dicen: bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Ya después de la muerte no estamos sujetos a la realidad temporal, al tiempo. Y recuerda que el Señor Jesús le dijo, recuerda al ladrón que fue: hoy mismo estarás en el paraíso.
pues no nos preocupemos por eso. En la muerte, ahí ya no estamos bajo la dimensión del tiempo, y lo que dice la Biblia es que despertaremos y ya viviremos la realidad de la resurrección. No me pregunten por qué el texto bíblico no habla cómo es esa dimensión donde no está el tiempo. Pero a veces, como es un concepto difícil de asimilar, asimilamos más bien el concepto griego de que el cuerpo es como una cárcel del alma, y entonces el alma va por allá. No está así en la palabra. Pero lo físico no determina nuestra realidad eterna. Número 3, la tercera cosa que debemos aprender es que todos vamos a estar en el juicio. Esa es otra palabra que no nos gusta como creyentes. Que todos vamos a enfrentar un juicio. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Esta es una realidad que a veces es presentada en la iglesia para intimidar. Hoy la presentamos no para intimidar, es para decir, inmediatamente después de la muerte viene el juicio. Quisiera así aclarar que la Biblia habla de dos tipos de juicio. Primero, el juicio que tienen allá en sus bosquejos, ¿cómo se llama? ¿El del qué? El del gran trono blanco. De ese habla mucho Apocalipsis, dice Apocalipsis 20, 11, 12 y el verso 15. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Aquel, dice el verso 15, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. ¿Qué dice esto? Poniéndolo en nuestros términos del día de hoy. Quiere decir que ese juicio del trono blanco no es para el creyente. Ese juicio es para el que no ha creído, al que no tiene una relación. Y ese juicio no es que Dios quiera ser injusto, dice, yo voy a juzgarlos por sus obras. Y recuerden que la salvación no es por obras, porque ninguno podemos ser salvos por nuestras obras. Dice ahí el texto, aquellos que no tienen a Jesús van a ser juzgados por sus obras, y por sus obras serán condenados. Existe ese primer juicio, no es para el creyente. Pero existe otro juicio que también está en sus bosquejos, es el juicio del ¿qué? Del tribunal de Cristo. Romanos 14:10 dice: tú entonces, hablando de esa costumbre que tenemos de juzgar a los demás, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios. Y está hablando a creyentes. 2 Corintios 5:10 lo aclara. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. También es tú. El juicio del tribunal de Cristo no es para condenación. Ese juicio no es para decir quién es salvo o quién sí. Voy a poner un ejemplo. Ese juicio es como, no sé cuántos han estado en un grado, bachillerato, universidad, ¿sí? En un grado, todos los que participan en la ceremonia del grado reciben el título. Todos se gradúan, todos están contentos, todos pasan al otro nivel.
pero en eso, generalmente en los grados hay premios. Y hay premios para los que han hecho un mejor trabajo. Ahí viene la ubicación de las obras para el creyente. Porque está muy de moda en la iglesia del día de hoy, es acepta al Señor y obtenga el tiquete al cielo y de ahí vaya tranquilo. Y no es así. Bueno, es cierto, como dice un amigo que es pastor, dice, bueno, a mí así me den la silla, más atrás, no importa, pero clasifico. Pero no es así. Va a haber un momento donde va a haber ese reconocimiento. A eso se refiere al juicio del Señor. Donde el Señor va a decir, yo te di la salvación, te di la vida eterna, pero también te di el poder para bendecir a muchos, para la libertad para hacer buenas obras. ¿Qué hiciste? Y es allí, el término que utiliza allí para el juicio es como los jueces de las competencias deportivas que a los ganadores les dan una medalla, un premio. A eso se refiere. Ese día, cuando estemos en la presencia del Señor, enfrentando ese juicio, vamos a experimentar el amor que es estar en su presencia. Vamos a tener la libertad de rendirnos ante los pies del Señor y arrodillarnos y alabarlo de gratitud por el amor que Él ha tenido con nosotros. Y Él allí en medio de esa ceremonia vas a decir, a ti, hija mía, a ti, hijo mío, bien hecho. Has sido buen siervo, buena sierva. Ponte de pie, vas a recibir una corona. Y créanme, dice la Biblia, algunos van a recibir bastantes coronas allá. Y el Señor va a decir, gracias por ese día, que tal vez después de un momento de mucho trabajo, de muchos problemas en la oficina, aún así tuviste tiempo en casa o cuando llegaste a casa para hablar tú con tu vecino que estaba enfermo y orar por él. Y gracias porque ese día también le presentaste mi plan de salvación. Y qué bueno que aunque murió, ese vecino no está aquí. Ese día también el Señor les va a decir gracias por esa clase que preparaste para los niños. Tal vez no eras profesor, no eras el mejor pedagogo, pero lo hiciste de corazón. Y ese día los niños entendieron para qué vine a este mundo. Gracias porque acompañaste a esa persona en el duelo, por la pérdida de su papá, y oraste y le animaste por meses. Gracias por eso. Gracias por la forma como has ayudado a las personas pobres mientras el tiempo que vivías. Aquella persona que respaldaste en secreto para que pudiera, ese joven que respaldaste en secreto para que pudiera tener los logros que hoy ese hombre como adulto ha tenido. Gracias por eso. Y así el Señor va a citar, y ¿saben? Yo sé, aquí hay muchos aquí mismo, que tal vez aquí no van a recibir muchas coronas. Pero no importa. Allá yo sé que hay muchos aquí que tal vez no reciban muchas recompensas en este mundo, pero allá sí. El Señor ve. Y el Señor va a buscar. ¿Qué es la vida del creyente? Es tener esa relación con el Señor que nos da la seguridad de que aunque muramos, vamos a tener una eternidad con Él. Que no vamos a enfrentar el juicio de condenación, vamos a enfrentar un juicio para premiación. Y por eso el creyente está libre de esos temores de la muerte para poder hacer buenas obras. Sí, las buenas obras caben dentro de la experiencia cristiana. Con razón el autor del libro de Santiago dice es que la fe sin obras es una fe muerta. No somos salvos por las obras, lo decimos
las veces que haya que repetirlo, no somos salvos por eso, solamente por ese pacto con Cristo. Pero sí somos salvos, libres para hacer buenas obras. Hoy vamos a tomar la cena con un sentido doble. En primer lugar, porque es importante estar seguros de la salvación. Hay mucha gente que llena las iglesias que uno le pregunta allá afuera cuando salen, ¿y tú qué crees? Que si pasas allá en la calle y desafortunadamente te espicha una buceta, ¿te vas al cielo? Pues espero, creo que sí. No, o sea, uno no puede vivir la experiencia cristiana con esa inseguridad. Ay, es que yo todavía tengo problemas con esto de mi mal genio, no sé qué tal. A ver, la salvación no es por obras, no es por tener buen genio, no es por ser buena gente, porque es imposible ser muy buena gente para llegar al cielo, no es posible. Solo Cristo es el camino. Y si estás seguro que tienes una relación con Él, tienes esa seguridad. Es importante. Porque en el día de hoy, donde se duda de todo, es importante tener la seguridad, por lo menos tener la seguridad de la salvación. Para así ser libre para hacer buenas obras. Hoy vamos a tomar la cena y el Señor te pregunta, ¿estás seguro? Porque la realidad de la muerte es real y te voy a esperar allá en el juicio. ¿Estás seguro que vas a llegar al juicio de la premiación? Es importante, porque sin esa seguridad no se puede vivir a plenitud esta vida. Y en segundo lugar, el Señor también nos dice a aquellos que sí tenemos seguridad, nos está diciendo, bueno, si estás tan seguro de la salvación, hermanito, hermanita, ¿qué pasa con esas buenas obras que están como atrasadas? Demasiado egoísmo, demasiado centrarte en tus problemas. Ay, es que yo ya estoy enfermo, yo no puedo hacer nada, yo no tengo plata, El Señor nos dice, yo ya he hecho esa obra perfecta, tienes la libertad para compartir las buenas nuevas, para amar, para ayudar. ¿Cómo estás de buenas obras? Sí cabe esa palabra dentro de la experiencia cristiana, y hoy la cena nos pregunta eso. ¿Será que todavía debemos cambiar nuestro estilo de vida para ser más un estilo que se da a otros? ¿Será? Porque todavía tenemos tiempo, todavía no estamos en el tribunal de Cristo. Todavía tenemos tiempo y ya las buenas obras se acumulan aquí, no allá. No somos salvos por buenas obras. Lo enfatizo muchas veces. Pero sí para tener la libertad de salvar a muchos, a usted más bien instrumento de salvación para muchos y de atender tantas necesidades. En un país, en cualquier comunidad, como cualquiera, siempre hay mucha necesidad. No te puedes quedar ahí tan centrado en tus problemas. Vive el gozo y la seguridad de la salvación. Que el Señor te bendiga con la posibilidad de hacer muchas buenas obras. Y no todas tienen que ver con plata. Vamos a ver. Vamos a pedirle al Señor, si no tienes seguridad de salvación, pues oremos para que la tengas. Para que tengas esa libertad y esa seguridad. Y si estamos como atrasaditos en buenas obras, pues el Señor nos anime a hacer. Señor nuestro, gracias porque tú no nos dejaste en las limitaciones y en el destino de condenación que implica la muerte. Gracias que tu obra en la cruz es perfecta y completa para salvación. Y hoy en la cena lo reconocemos, Señor. Señor, pero tal vez hay personas aquí que no están seguras de su salvación. Piensan que
O tal vez piensan que esto de la realidad del juicio no es tan real, y sí lo es. Tú nos dices, el destino eterno lo definimos aquí, no allá. Por eso tu palabra se proclama por todo lo largo y ancho de este mundo, para que, según tu voluntad, todos puedan tener la oportunidad de, aún enfrentando la muerte, no morir, sino vivir eternamente contigo. Señor, aunque no entendemos todas las dimensiones de lo que implica el cuerpo, el alma, el espíritu y todo esto, porque muchos de los secretos de la muerte solamente tú los conoces, pero sí podemos tener la seguridad, si morimos antes de que tú vengas, vamos a estar contigo. Si hay personas aquí que no están seguras, la forma de estar seguros es haciendo un pacto con Dios, con Jesús, y decirle: Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz. Reconozco mi pecado, te lo entrego, perdóname, límpiame. Entra a mi vida y que tu Santo Espíritu selle este pacto. Señor, gracias porque en tu misericordia es tu obra la que me salva, la acepto. Y a pesar de lo que diga el mundo, lo que diga mis problemas, Señor, dame la seguridad de esa salvación, la alegría, la tranquilidad, que a pesar de esa realidad de la muerte, no voy a tener temor, porque al enfrentarla estaré contigo. Señor, dame seguridad de salvación para ser libre de vivir a plenitud. Y Señor, tal vez hoy también debemos reconocer que hemos sido descuidados, que tenemos tu salvación, pero no la proclamamos. Hemos visto las necesidades del otro, pero no las atendemos. Perdón por eso. Y ayúdanos a vivir el resto de nuestra vida con la dicha de hacer buenas obras, no porque estamos mereciendo el cielo, sino porque ya estando seguros de esta salvación, nos das la libertad para atender, servir a otros. Señor, perdónanos las veces que las ocupaciones, el trabajo, el dinero, la angustia por el dinero nos limitan. Nuestra vida es mucho más que eso. Señor, te ruego que cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí presentes tenga la libertad para servir mucho. Y allá en el cielo, allá en tu presencia, en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra, tenga el gozo de recibir muchas coronas, que no serán necesariamente para las personas que se muestran en público. Muchas de esas coronas también están reservadas para que aquellos que en lo secreto te sirven a ti. Gracias. Que nuestra motivación no sea recibir recompensa humana ni la salvación, sino recibir algún día esas coronas allí en el cielo. Te pedimos eso, y que hoy esta cena selle esos pactos con Él. En tu nombre oramos, dándote gracias.